El mes pasado, los hermanos de Nueve Marcas nos invitaron a participar en una conferencia en Medellín, en Colombia. Este es un ministerio que enfatiza ciertos distintivos bíblicos y principios que debe tener una iglesia sana. Son muchos los puntos que podemos enfatizar, toda la escritura que debe tener una iglesia sana, pero ellos enfatizan 9 puntos: la predicación expositiva, la teología bíblica, el evangelio, la conversión, la evangelización, la membresía, la disciplina, el discipulado y el liderazgo. Y nosotros estuvimos hablando de algunos de esos temas allá con un grupo de pastores en Medellín. Uno de esos temas que a mí me tocó tratar fue la membresía eclesiástica. Y este es un tema sumamente interesante del cual entendemos que hay mucho desconocimiento de parte de muchas personas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de la membresía eclesiástica? Miren, hay muchas personas que dicen ser cristianas y visitan una iglesia por varios años y no buscan la membresía en esa iglesia, o visitan varias iglesias y no buscan la membresía en ninguna de ellas. A mi entender, son muchas las razones por las cuales una persona creyente que ha ido a los pies de Cristo en arrepentimiento por sus pecados y confesándolo a Él como el Salvador y Señor de su vida, muchas razones por las cuales un creyente no busca la membresía en una iglesia local. Y yo quiero darle algunas de esas razones. Está lo que yo llamo el consumismo eclesiástico. La persona que asiste a diferentes iglesias y no se compromete con ninguna. Le gusta la alabanza de una iglesia, le gusta la predicación en otra iglesia, la comunión con cierto grupo de hermanos. Hay más jóvenes con los cuales puede compartir, o le gustan los grupos pequeños. Y esa persona quiere disfrutar de todos los beneficios o privilegios de las diferentes iglesias sin asumir ninguna responsabilidad. Yo lo llamo consumista porque solamente quiere tomar o consumir y no dar nada, y no quiere rendir cuentas a nadie y no quiere tener ningún compromiso. Es como una persona que tiene dinero en el bolsillo para comprar un vehículo, pero no lo compra porque le gusta que alguien que tiene un vehículo lo lleve donde él quiera, y de esa manera él no tiene que comprar el carro, no tiene que pagar gasolina, no tiene que pagar seguro, no tiene que pagar las gomas, no tiene que pagar mantenimiento del vehículo, porque el dueño del vehículo cubre todos los gastos y responsabilidades que esto conlleva, y él está feliz de la vida. Una segunda razón es que hay personas que dicen, bueno, pero yo voy siempre a la misma iglesia. Yo voy tan frecuentemente como van los miembros. Yo tengo comunión con esos hermanos, les muestro mi amor cristiano, me beneficio de la adoración, de la predicación y los ministerios de la iglesia. Yo estoy bien. ¿Por qué yo debo hacerme miembro entonces? Yo solo voy a una iglesia, pero no soy miembro. Otros dicen, pero si yo soy miembro de la iglesia universal, ¿por qué tengo que hacerme miembro de la iglesia local? Y también tenemos el caso de muchos hermanos que son miembros nominales de una iglesia local. O sea, están en la lista de miembros, pero no asumen la responsabilidad de un miembro de la iglesia conforme a las Escrituras. Y estaba leyendo unas estadísticas que dio el pastor Mark Dever de Capitol Hill, de las iglesias bautistas del sur en Estados Unidos. Y él dice que el promedio de los miembros de una iglesia regular de Bautista del Sur en Estados Unidos es de 233 miembros. Y solo un promedio de 70 miembros asisten a los cultos del domingo. Esto es un 30% de las personas que están en la lista de membresía. Y él se pregunta, ¿y dónde están los otros 163 miembros? En sus casas, en las playas, en la montaña, en algún restaurante, practicando algún deporte o viendo algún evento deportivo. Y eso refleja el estado espiritual de esos creyentes. Pero hay otros que no se hacen miembros de ninguna iglesia
por falta de conocimiento de lo que enseñan las Escrituras acerca de la membresía. Son muchas las preguntas que las personas se hacen acerca de la membresía. ¿Por qué debo unirme a una iglesia? ¿Eso es algo opcional? ¿Es importante comprometerme con una iglesia local? ¿Es bíblico? ¿Es una tradición? ¿Tenían las iglesias en el Nuevo Testamento una membresía? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Y quizás a muchos de ustedes le han preguntado en qué parte de la Biblia se habla de la membresía. La respuesta es que las Escrituras no tienen un mandato directo que diga que debemos hacernos miembros de una iglesia local. Pero si lo vemos de esa manera, tampoco hay un pasaje que mencione de una manera explícita la palabra Trinidad. Y eso no significa que vamos a tirar esa doctrina de la Trinidad por la ventana. La membresía eclesiástica no está mandada en las Escrituras, pero está bíblicamente implicada. Y para nosotros hablar de membresía, debemos ver la iglesia en dos sentidos: la iglesia universal y la iglesia local. ¿Qué es una iglesia? El término eclesia significa asamblea, congregación, reunión, significa los llamados fuera. Y esa palabra se utilizó para designar a un grupo de personas que eran llamados a una reunión pública, a una asamblea. No importaba el carácter de la reunión. Los llamados fuera. Hay personas que dicen, bueno, pero yo soy miembro de la iglesia universal. Y alguien se preguntará, ¿y qué es esto de la iglesia universal? Bueno, el teólogo Gruden la define como la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Entonces, si yo soy miembro de la iglesia universal, muchos dicen, yo no tengo que hacerme miembro de la iglesia local. Pero, aunque hay textos que nos hablan de la iglesia universal, como en Mateo 16, cuando dice que el Señor en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo en esta promesa de ese texto nos está diciendo que su iglesia continuaría en toda la tierra a través de todos los siglos. Aquí nos está hablando de la iglesia universal. En Efesios capítulo 3, versículo 10 se nos dice que la infinita sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de ¿qué? Por medio de la iglesia, por medio del cuerpo universal de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 21 se nos dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se está hablando de la iglesia universal. Aquí no se está hablando de una reunión local de creyentes. Aquí se nos dice que debemos darle la gloria a Dios a través de su iglesia universal por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A la luz de estos textos, nosotros tenemos un cuadro de la iglesia universal. Pero fíjense algo. De las 114 veces que se utiliza esa palabra iglesia, alrededor de 90 veces se utiliza para referirse a una reunión local de creyentes. Oigan bien. De 114 veces, 90 veces es para referirse a una reunión local de creyentes. Y eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué pruebas tenemos nosotros en el Nuevo Testamento de esa membresía eclesiástica? Lo primero es que era un grupo de creyentes que se reunía en un área en particular. Si ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 22, dice que en Antioquía se habían convertido los gentiles y dice el versículo 22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y ellos enviaron a Bernabé a Antioquía. Aquí se nos está hablando de una iglesia local, la iglesia que se reunía en Jerusalén. También se nos habla de la iglesia de Corinto.
Se nos habla también de la iglesia, las iglesias que estaban en Galacia, eran iglesias específicas en un lugar específico. A la iglesia, a los tesalonicenses, a iglesias que estaban ubicadas en sitios específicos. Iglesias locales donde se predicaba la palabra, iglesias locales donde se administraban los sacramentos. Pero fíjense otra razón que vemos aquí que nos da Donald Whitney, que parece algo sencillo, pero tiene mucho significado. En el Nuevo Testamento, la práctica de tener una lista de viudas tiene sentido en el contexto de una membresía. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 se dice: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ellos tenían allí una lista de las viudas en la ciudad, en esa iglesia, no eran de la viuda de la ciudad, sino era una que tenían una lista de miembros, y dentro de esa lista de miembros sabían quiénes eran las viudas. Pero en tercer lugar, no solamente era que se reunían en un sitio específico localmente hablando, no era que tenían una lista como vemos aquí de la viuda, lo cual él nos dice, Whitney, que era porque lo más seguro tenían una lista de miembros, sino que la instrucción de la supervisión pastoral y el liderato espiritual tiene sentido en el contexto de una membresía eclesiástica. O sea que las escrituras relacionan la membresía eclesiástica con el liderato de la iglesia que supervisa a sus miembros. En 1 Timoteo 3, 1 se nos dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo es un supervisor, identifica a los hombres que son responsables de conducir a la iglesia. Y en otros lugares esa palabra se usa como para referirse a los pastores y a los ancianos. Pero la pregunta es esta: ¿a quién supervisa el obispo? ¿A quién cuida el obispo espiritualmente? ¿De quién es responsable? Debe existir un grupo específico de personas de las cuales el obispo, el pastor, es responsable. Y luego de decir que si alguno anhela obispado, sigue diciendo de los versículos 2 en adelante las cualificaciones del pastor. Y miren lo que dicen los versículos 4 y 5 de 1 Timoteo 3. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La iglesia local aquí es comparada a una familia, y los miembros de una familia se conocen entre sí. Se conocen entre sí. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, hay un mandato. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Obedeced a vuestros pastores que os gobiernan y sujetaos a ellos. Aquí hay un mandato a someterse a los pastores. Ahora, ¿cómo funciona ese liderazgo y esa sumisión si no hay una membresía definiendo quiénes son las personas que han hecho el compromiso de ser guiadas por esos líderes? Porque aquí se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, se requiere que existan pastores que cuiden de un rebaño, porque dice el versículo 17: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Nosotros como pastores cuidamos a cierto grupo de personas. Debemos mostrar nuestro amor a todo el mundo, pero hay un grupo específico con el cual nosotros tenemos una responsabilidad especial. Y si ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, Pablo le dice a los
líderes allí: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Era una iglesia creciente, allí había un grupo de líderes y esos líderes debían conocer a ese rebaño. Fíjense que el versículo no dice que los ancianos no pueden visitar a los inconversos o que no pueden visitar a aquellos que visitan la iglesia, sino que deja bien claro que los pastores tienen una responsabilidad particular con un grupo de creyentes que el Espíritu Santo ha puesto bajo su cuidado. Pregunto, mis amados hermanos, si no hay membresía, ¿cómo conocen los pastores cuál es su grey? Si no hay membresía, ¿cómo yo sé cuál es la grey? Imagínense que aquí a la iglesia cada domingo, como pasa, vienen 1,200 personas, 1,100, 1,200, la cantidad que sea. Entonces, esas 1,200, 1,300 personas son nuestra grey. No. Nosotros no somos responsables por todas las personas que asisten a la iglesia. Es como dice John Piper: nosotros somos responsables por aquellos que están en la membresía de la iglesia. Nosotros daremos cuenta a Dios por esas personas. Si ustedes van también a 1 de Pedro, capítulo 5, en el versículo 1, Pedro dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Sobre los que os han sido confiados. Esa es su porción, ese es su lote. Los ancianos saben quiénes les han sido confiados. Esa es otra forma de hablar de la membresía de la iglesia. Si una persona no quiere dar cuentas, si una persona no quiere someterse o no quiere ser cuidado por los pastores, se va a resistir a la idea de ser miembro de la iglesia. Entonces yo te pregunto a ti, si tú vas a varias iglesias, ¿cuáles son tus pastores? ¿Quiénes están velando por tu alma? ¿A cuál de esos pastores tú obedeces y te sujetas? Si tú ves los servicios de adoración de diferentes iglesias por internet, ¿quién te pastorea? Yo no estoy siendo burlón con esto. Los pastores del internet, esos son tus pastores. Cuando tú tienes un problema, cuando tú estás en pecado, cuando hay algún inconveniente, ¿quiénes velan por tu alma? ¿Quiénes le van a dar cuenta a Dios por ti? No pueden ser ellos. Tú eres responsable de someterte a los líderes de la iglesia de la cual tú eres miembro. Entonces la membresía a la luz de estos textos implica que nosotros debemos dar cuenta, que debemos estar bajo el cuidado de pastores que velen por nuestras almas. Pero fíjense algo también. La instrucción y la práctica de la disciplina bíblica solo tiene sentido en el contexto de la membresía. Mateo 18, vamos allí, Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no te escucha, ve con 2 o más testigos. Si rehúsa escucharlos a esos 2 o más testigos y a ti, dilo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Pregunta, ¿a qué iglesia yo se lo voy a decir? ¿A la iglesia universal? Aquí está hablando de una iglesia local. Una iglesia local que tiene la autoridad de Cristo para tratar situaciones como esta que se presentan con los miembros. La iglesia solo puede seguir este proceso de disciplina con sus miembros,
Porque no puede seguir un proceso de disciplina con una persona que no es miembro de la iglesia porque no tiene ninguna autoridad sobre esa persona. Miren otro caso, 1 Corintios, capítulo 5. Había un hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra y Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, 1 Corintios 5, no lo leo completo por el tiempo, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en el Espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el versículo 4, leo de nuevo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos. La pregunta es, cuando estén reunidos, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen el derecho de hablar o votar sobre ese asunto? Los visitantes ocasionales de la iglesia, los que siguen los servicios por el internet. No, los visitantes fijos no tienen ningún compromiso con la iglesia, ni son cuidados ni supervisados por los pastores. Los que siguen los servicios de la iglesia por internet, por radio, por televisión, tampoco. ¿Quiénes son los que se reúnen? Los miembros de la iglesia. Y dice en el versículo 9, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Ninguno que llamándose hermano, aquí hay una distinción que él está haciendo entre las personas que están en el mundo, los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia, los que son miembros del cuerpo local. Si tú dices, bueno, yo no me voy a asociar con ninguna persona inmoral, entonces tú no puedes vivir en este mundo, porque todas las personas que están en el mundo que no son creyentes no tienen el Espíritu de Dios. Pero las personas que están dentro, que son miembros de la iglesia, no pueden tener esa conducta inmoral rampante. Por eso Pablo les dice, pero Dios juzga a los que están fuera, expulsad de entre vosotros al malvado. En otras palabras, remuévanlo de la membresía de la iglesia. ¿Quién determina quién está fuera o dentro de la iglesia? Los miembros de la iglesia. Es la iglesia que guarda su pureza. Y esa disciplina solo puede ser llevada a cabo si una persona es miembro de la iglesia. Así como la restauración cuando esa persona se arrepiente. ¿Y qué sucede? Que muchas personas quieren vivir sus vidas como les parece, sin que nadie se meta con ellos y no quieren dar cuentas, como nos dice Mateo 18 y 1 Corintios 5. Pero déjeme darle otra razón, una metáfora que se utiliza para describir a las iglesias locales. Se habla de un rebaño, se habla de un templo, se habla de un cuerpo, se habla de una casa. Y todas esas metáforas solo tienen sentido en el contexto de la membresía eclesiástica. Fíjense en 1 Corintios 12:12. Yo quiero que ustedes vayan allí conmigo. La metáfora del cuerpo. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. El significado original de la palabra miembro es miembro de un cuerpo, como una mano, un pie, un ojo, una oreja. Y Pablo nos está diciendo aquí que hay una relación orgánica y de unidad que está implícita en la imagen del cuerpo.
El pie, los ojos, las manos funcionan en una relación orgánica con el cuerpo. Y lo mismo sucede con un cristiano que va a una iglesia, que se acerca a un cuerpo de creyentes y no es miembro. Nuestros cuerpos no son una colección de partes o de miembros que se relacionan ligeramente entre sí. O sea, yo no me quito los ojos, yo no me quito los oídos, yo no me quito los dedos y los guardo en el bolsillo del pantalón hasta que lo necesite. ¿Por qué? Porque están unidos orgánicamente, son miembros de mi cuerpo. Y el cuerpo local de Cristo debe ser así. Aquellos que están unidos a Cristo, que son miembros de su cuerpo, deben expresar esa relación a través de una membresía visible. Somos miembros de un cuerpo. Y también cuando habla de un rebaño de ovejas, no habla de una colección de ovejas, de carnero, de cordero, al azar, no. Los pastores conocen su rebaño. Ellos saben qué ovejas son suyas para cuidarla y cuáles ovejas no son de su rebaño. Las ovejas pertenecen a un rebaño específico y esa es la forma que debe ser para las ovejas espirituales de Dios. Un edificio también es comparado a un templo. Y en ese edificio no hay bloques o ladrillos que estén sueltos. Es también comparado a una familia. ¿Usted es miembro de una familia o no es miembro de esa familia? Eso es así. Son muchos los elementos que nosotros vemos de la membresía eclesiástica. Y por razones de tiempo no puedo dar más. Somos una reunión local de creyentes, o sea que nos reunimos en un área particular. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que había una lista de viudas es porque había una lista de membresía, como dice Donald Whitney. El hecho de la instrucción en la supervisión pastoral y el liderato espiritual tiene sentido en el contexto de la membresía eclesiástica. La instrucción y la práctica de la disciplina bíblica tiene sentido en el contexto de la membresía. Las metáforas que se utilizan para describir a las iglesias locales como un rebaño, como un templo, como un cuerpo, como una casa, solo tienen sentido en el contexto de la membresía bíblica. Entonces, no hay un mandato específico que diga tú debes hacerte miembro de la iglesia. Pero a través de esas razones, esas imágenes que hemos visto, esos principios, sí sabemos que hay una membresía y hay muchos más que no podemos dar por falta de tiempo. Y eso nos lleva a nosotros a nuestro tercer punto. Las razones para yo unirme a una iglesia. ¿Por qué yo debo unirme a una iglesia? En primer lugar, porque cuando yo me uno a una iglesia, yo estoy diciendo que yo no me avergüenzo de identificarme con el pueblo de Dios. Que yo no me avergüenzo de identificarme con el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 8, versículo 34, dice que el Señor, llamando a la multitud y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Y dice en el versículo 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si una persona se avergüenza, si tú te avergüenzas de identificarte con Cristo aquí en la tierra, Él no se identificará contigo cuando se encuentren con Dios en el día del juicio. Y cuando nosotros nos unimos a una iglesia, estamos diciendo al mundo que no nos avergonzamos de identificarnos con Jesucristo y con su pueblo. Cristo se identificó con nosotros cuando dejó su trono en los cielos, cuando se encarnó, cuando se humilló haciéndose hombre, cuando vino aquí a morir, muerte y muerte de cruz. Si Cristo se identificó contigo, ¿tú no puedes identificarte con Él? ¿Tú no puedes identificarte con Él cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario?
¿Te da vergüenza decir que tú perteneces a la familia de Dios, que tú formas parte de esa iglesia local? ¿Tú tienes temor, miedo de que se burlen las personas de ti? ¿Tienes temor, vergüenza de identificarte con otros creyentes que tienen una fe como la tuya? Cuando tú te unes a una iglesia, tú estás diciendo clara, públicamente, que perteneces a la familia de Dios, que estás dentro del pueblo de Dios y que no quieres ser considerado como alguien que esté fuera. Otra razón, ya no eres un cristiano libre e independiente sin tener que dar cuenta a nadie, sino que te colocas bajo la supervisión, protección y disciplina de esos pastores y de esos líderes. En otras palabras, mira, la mayor bendición que tú puedes tener, yo la tengo y la he experimentado en más de 30 años que tengo en esta iglesia, es la bendición de tener pastores, de hombres que velen por mi alma. Es la bendición de tener hombres que cuando me llaman, me preguntan cómo está tu relación con el Señor, cómo estás caminando, cómo está tu matrimonio, cómo está la situación con tus hijos, en qué áreas tú estás luchando, con qué pecado tú estás luchando, cómo podemos ayudarte. Hermano, nosotros somos pastoreados y esa es una bendición. Nosotros no somos como esas cabras que andan sueltas por ahí, no, no. Nosotros tenemos pastores, por lo menos en nuestra iglesia, que velan por nuestras almas. Y eso es una bendición. Fíjese lo que dice Hebreos. Vamos allí de nuevo, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Nos vigilan, nos cuidan, nos protegen. A mí no se me olvida una vez que yo tenía que tomar una decisión bastante importante para mí, trascendental. Y yo tenía un punto de vista de la decisión que iba a tomar. Y en ese momento fui a consultar con el pastor Lester esa decisión. Y el pastor Lester me dio su opinión de lo que yo debía hacer en la decisión que debía tomar en ese momento. Y yo no iba por ese curso de acción, pero recibí el consejo que él me dio como que Dios me estaba hablando en ese momento y tomé esa decisión conforme a lo que el pastor me dijo. Y la verdad, mis amados, que fue una bendición para mi vida. Una bendición haber tomado esa decisión. Y mi esposa y yo no estábamos de acuerdo porque ella era partidaria de que yo tomara la decisión como lo que pensaba Lester antes de hablar con Lester. Pero fui y busqué su opinión y dije, este es el curso de acción, por aquí me voy. Dios nos ha dado un orden de autoridad. Cristo estuvo bajo la autoridad del Padre. Y esa obediencia, esa sumisión beneficia a aquellos que se someten a esa autoridad dada por Dios, porque sus almas van a ser cuidadas y va a haber armonía y va a haber gozo en cumplir con las responsabilidades mutuas. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Dice el pastor David Burt lo siguiente: lo que el pastor enseña, sus amonestaciones y reprensiones tienen el propósito de guardar las almas de los miembros y su congregación para que no se pierdan. Velar por el alma de una persona es protegerla, avisarle de posibles peligros, corregirle cuando se ha creído doctrina falsa, confrontarle cuando ve pecado en su vida y disciplinarlo si es necesario, ayudarle a crecer espiritualmente e ir viviendo cerca de Dios en santidad. Mis amados, cuando somos amonestados es una bendición. Cuando nosotros queremos seguir por nuestro propio camino y los pastores nos llaman y en amor nos muestran lo que estamos haciendo mal, es una bendición. Aún cuando uno se rebela y no quiere oír el consejo de Dios y es puesto en disciplina, es una bendición de Dios. Y es una bendición de Dios y nosotros lo hemos visto en este púlpito cuando esas personas reciben esa disciplina y son restauradas para la gloria de Dios. Porque ¿por dónde andaríamos nosotros si no fuéramos disciplinados? ¿Por dónde andaríamos nosotros si no fuéramos cuidados? ¿Por dónde andaríamos nosotros si no fuéramos aconsejados? Sí, pero yo tengo el consejo de los pastores y yo no soy miembro de la iglesia. Sí,
Tú tienes el consejo de los pastores, pero la ayuda de nosotros, si tú no eres miembro, es limitada. Nosotros podemos instruirte y aconsejarte, pero nosotros, si te vemos que tú vas por un derrotero mal, que si estás en pecado, no podemos disciplinarte, no podemos aplicar lo que Dios dice para tu vida si estás andando mal. Podemos instruirte y aconsejarte, pero no más de ahí. Otra bendición es que eres capacitado para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, poniendo tus dones en operación. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo nos ha dado dones para propósitos específicos. Nos ha dado dones para equipar a los santos para la obra del ministerio, para llevar adelante la expansión, el trabajo del reino de Dios, aquí para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene dones dados por Dios diferentes para edificar el cuerpo de Cristo, para fortalecerlo. Unos evangelizan, otros hacen misericordia, otros enseñan, otros sirven y por ese trabajo el cuerpo entero es edificado. Todo santo tiene la responsabilidad de edificar el cuerpo. Aquí no dice que es responsabilidad de los pastores en ese sentido. La obra del ministerio la debemos hacer todos nosotros, edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando en una iglesia los miembros están involucrados, poniendo sus dones en operación, dice el versículo 13, todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros crecemos en madurez. Ya no somos como niños fluctuantes llevados de cualquier viento de doctrina, sino que hablando la verdad en amor crecemos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, el cuerpo es edificado, mis hermanos. Ahora yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cómo tú vas a edificar este cuerpo local si tú no eres miembro? Es más, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo tú vas a edificar este cuerpo local si tú siendo miembro no pones tus dones en operación? Se supone que somos miembros de un cuerpo, como vimos, y cada miembro del cuerpo hace su función. Si tú no eres miembro del cuerpo, ¿qué función tú estás haciendo? Tú eres como la persona que va a un estadio a ver un juego de baloncesto o un juego de béisbol. Te sientas, ves el juego, critica la mala jugada, te ríe, todo muy bien, pero tú no te involucras en el terreno de juego. Tú estás viendo el juego desde afuera. Y aquí en la iglesia local, ese no es el diseño de Dios. Cada miembro del cuerpo tiene un trabajo que hacer para que este cuerpo funcione correctamente y crezca como debe crecer. Es una imagen de totalidad, de equilibrio. Y nosotros necesitamos esa administración mutua los unos a los otros. Y ese crecimiento se logra involucrándose en un cuerpo local. No es viendo los servicios por televisión, como decíamos, escuchándolo a través de la radio, leyendo un libro cristiano. Esa madurez no se obtiene reuniéndote en un grupo de estudio bíblico o discipulado sin ser parte activa de una iglesia local. Tú estás como el espectador que está viendo el juego y se va y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo allí. Esa independencia de las personas lo que produce es una vida cristiana y ministerios desequilibrados, porque hay personas que tienen ministerios, no son miembros de una iglesia local y no están respaldados por una iglesia local. Otra razón para tú unirte a una iglesia local. Tú puedes participar de un esfuerzo más fuerte y unificado para cumplir con la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un mandato de hacer discípulos en todas las naciones, de evangelizar, de bautizarlos cuando se convierten, de enseñarlos a guardar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y no es lo mismo llevar a cabo esa comisión de una manera individual que unidos a una iglesia. De manera individual es como encender una luz solitaria en la oscuridad.
pero desde una iglesia es encender una luz de forma colectiva, la cual tendrá una mayor penetración en la oscuridad del mundo. A través de la iglesia local, con el esfuerzo colectivo de todos nosotros los miembros, podemos alcanzar más fácilmente a nuestras comunidades que están alrededor. Podemos alcanzar más fácilmente nuestra ciudad. Podemos alcanzar más fácilmente nuestro país. Podemos participar de forma directa e indirecta apoyando la obra misionera en el mundo entero de forma que no lo podemos hacer individualmente. ¿Dónde están ahora Marcos y Salvador en Cuba sirviendo? ¿Dónde estaba Miguel Linares esta mañana en La Vega predicando? ¿Dónde estaban Jean-Pierre y Jeremías hoy en la tarde en el barrio San Rafael sirviendo allí porque había un problema, mostrando misericordia? Es un esfuerzo más unificado para cumplir con la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo. ¿Por qué tú debes unirte a la iglesia también? Porque tú manifiestas clara y abiertamente la realidad del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12:27 dice, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cuando tú te unes a una iglesia local y tú sirves, tú estás haciendo visible el cuerpo de Cristo. Tú estás dando una demostración viva de esa realidad espiritual que es el cuerpo de Cristo. Tú muestras, aunque eres un individuo, que tú eres parte de un cuerpo y que estás unido a otros miembros. Y con eso las personas a nuestro alrededor pueden ver lo que la Biblia nos enseña acerca del cuerpo de Cristo. Dios no nos diseñó para que nosotros fuéramos los llaneros solitarios. Dios nos puso dentro de un cuerpo, nos puso en un rebaño, nos puso en una familia, nos puso en un edificio, nos puso aquí a nosotros en iglesia bíblica del Señor Jesucristo para que trabajemos para su gloria. Y yo me gozo viendo a tantas personas que están asistiendo a la iglesia. Y me gozo viendo a tantas personas que están participando en los grupos pequeños. Pero el diseño de Dios es que todas esas personas se integren a la vida de la iglesia. Y para finalizar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la luz de lo que hemos estudiado? ¿Qué debes hacer? Si tú eres una persona que asistes a la iglesia, que estás participando en un grupo pequeño, que vienes a los servicios, que estás en un grupo de discipulado, que estás sirviendo, el punto es, lo que primero que tú debes hacer es ya no vivir para ti y volverte a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Tú sabes una cosa, aquí hay personas que son miembros y piensan que porque son miembros son parte del cuerpo de Cristo. Y la verdad es que si tú no tienes a Cristo, la membresía no significa nada. Si tú no has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento de tus pecados y confesándolo a Él como el Salvador y Señor de tu vida, tú puedes estar en la membresía de la iglesia. Son muchas personas que están en la membresía de las iglesias. Mira lo que yo decía de las iglesias bautistas del sur, que un 30% asiste en los Estados Unidos y hay un 70% que no asiste. Ellos piensan que porque están en una lista de membresía, ellos son creyentes, pero la verdad es que muchos de ellos no han conocido a Cristo. Yo te digo algo. Tu mayor necesidad, primero, es evaluar si tú has conocido a Cristo. Tu mayor necesidad no es ser miembro de la iglesia, es arreglar tus cuentas con Dios a través del Señor Jesucristo, quien murió, quien te amó y murió por su iglesia y un día vendrá a buscar a su novia. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Si tú eres miembro de la iglesia y no te involucras, analiza por qué. Analiza si orgánicamente tú no eres parte de este cuerpo porque tú no has nacido de nuevo. Y si tú visitas la iglesia y no te quieres hacer miembro, piensa en todas las razones que nosotros hemos dado. Y no te estamos diciendo que busques la membresía de esta iglesia. Hay muchas otras iglesias buenas donde tú puedes buscar la membresía, pero si tú estás asistiendo aquí es porque estás identificado con el ministerio de la iglesia. Y todas esas razones que hemos dado deben pesar sobre tu alma, sobre tu conciencia para tú tomar esa decisión.
ya no vivas para ti. Vuélvete a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Si tú has conocido al Señor, tú debes bautizarte como un símbolo de identificación con Cristo y con su iglesia, pasar por las aguas del bautismo, identificarte con Él, de que has muerto al pecado, de que has nacido a una nueva vida. Y debes integrarte a la vida de la iglesia poniendo tus dones en operación. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? Si tú no eres miembro, debes considerar entrar a formar parte de la membresía de esta iglesia o de otra iglesia. Y debes considerar poner tus dones en operación, porque Cristo no te dio dones para que tú los guardes, sino para que los pongas en operación en el cuerpo de Cristo, para la expansión del reino de Dios. Es un compromiso muy grande que nosotros tenemos delante de nosotros, pero más que un compromiso, es una bendición que tenemos de parte de Dios. Mis amados, Dios no solo nos ha llamado a salvación, sino que nos ha dado dones y talentos para que nosotros trabajemos, óigame bien, trabajemos en la expansión del reino de Cristo, para que le mostremos al mundo que hay un Salvador todopoderoso, que hay perdón de pecados, que nosotros tenemos una esperanza por la cual vivimos. Ahora, Cristo no lo diseñó para que lo hiciéramos, repito, como los llaneros solitarios, sino para que lo hiciéramos involucrados como miembros de una iglesia local y que vivamos para la gloria de Dios. Amén.